Si yo sé que la palabra de Dios dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, y con todo respeto, la Virgen María, mis respetos, porque es un instrumento de Dios, y yo respeto eso. Ahora, sean todos bienvenidos. Me han pedido que hable un poquito sobre lo que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. No, la Biblia Reina Valera, ¿no está? La Biblia Reina Valera. La muchacha esta la tiene aquí. Aquí, entonces van a leer de aquí. Ajá. En Mateo 16, 18 yo podría decir que es lo fundamental, que es la cita donde Dios te dice, me dice, y le dice al mundo entero que Él tiene una sola iglesia y que es la Iglesia Católica. En esta cita no da cabida para más iglesias fundadas por Dios. Vean ustedes, Jesucristo es Dios. Y como Él es Dios, Él funda su propia iglesia. ¿Cuál es la diferencia de la Iglesia Católica a las demás iglesias? Que la Iglesia Católica fue fundada por el mismo Dios. Jesucristo es Dios y Él funda su propia iglesia. Y las demás iglesias fueron fundadas por hombres. Si quieren, hagan la prueba. Ustedes tienen teléfono inteligente y ahí le pueden preguntar a Siri, ¿quién fundó la Iglesia Católica? Y Siri le va a decir Jesucristo en el año 33. El mundo entero sabe que hace 2023 años nació un niño que es el Emmanuel, Dios con nosotros, y partió la historia en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Y ese Jesucristo funda una iglesia. Ahora bien, queda constancia en la Biblia de que es la única iglesia fundada por Dios, que no hay otra. Ojo, y antes de venir Jesucristo existía el pueblo judío, una comunidad, una congregación, pero nunca se llamó iglesia de Dios, porque no lo había fundado Dios en persona. Dios lo fue llevando, fue guiando al pueblo, lo fue acompañando. Pero esta particularidad de la iglesia de Dios es porque el mismo Dios se encarnó, el Emmanuel, y funda su propia iglesia, y la funda para una misión muy importante: dar a conocer al mundo el mensaje salvífico de Dios. Y ese mensaje salvífico de Dios que Jesucristo le da a la iglesia se llama la verdad. ¿Y por qué la verdad? Porque cualquier persona puede pensar lo que quiera de lo que hay más allá. Cuando uno se muera, uno dice, no, los testigos dicen, si uno se muere, muerto el perro, se acabó la sarna. Llega hasta el cementerio el cuerpo y el alma. Otros dicen, no, que después, sí, muere ahí, pero cuando venga Cristo va a resucitar aquí, mientras tanto no van para el cielo. Cada uno inventa lo que le viene en gana, pero Jesucristo, que es Dios, vino a revelarnos la verdad sobre lo que hay más allá después de la muerte. Y para que esa verdad llegara al mundo entero, nos dejó constancia en Mateo 16, 18, que dice, Mateo... ¿Ah? A ver, acérquese, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y yo también, pase por la izquierda. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y oigan, nadie me puede refutar, ningún protestante en el mundo me puede refutar que Cristo fundó una iglesia. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Aquí están las pruebas contundentes de que Dios tiene una sola iglesia. Aquí no hay cabida para más iglesias. Aquí no dice tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras yo voy a fundar mis iglesias evangélicas. Eso no lo dice ahí. Ahí es claro y dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo quiero compartir con ustedes esta cita y otra cita, para que ustedes se sientan orgullosos toda la vida de estar en la una y única iglesia que fundó Jesucristo, y no una iglesia que fundó un hombre, sino que Dios mismo en persona la fundó, y ustedes puedan vivir confiados, felices y orgullosos de estar en esa iglesia hasta que Dios nos mande llamar y partamos allá al cielo, donde está también la iglesia, pero la iglesia reinante. Aquí está la iglesia. No, militante, peregrinante, que peregrina, militante. En el purgatorio la iglesia, purgante, están pagando la que hicieron. Y en el cielo está la iglesia triunfante. Es la misma iglesia de Jesucristo, pero unos estamos aquí, otros van en camino y otros ya llegaron. Y es la iglesia de Jesucristo. Entonces Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si ustedes quieren saber por qué Jesucristo fundó una iglesia, en el versículo 13 dice, ¿cuál es el motivo por el cual fundó una iglesia? El motivo era sencillo. Ya había gente para ese tiempo que hablaba de Jesús, que predicaba sobre Jesús, pero que no tenía las ideas claras. Unos decían que Jesús era Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o algunos de los profetas. Todos estaban equivocados, errados. A pesar de que todos estaban hablando de Jesucristo, enseñaban mentiras. Y Jesucristo entonces le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. En medio de tantas mentiras, hay uno que dice la verdad. Pongan cuidado. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vean por qué Jesús va a fundar su iglesia. Porque la gente anda predicando por ahí que Jesús, el Hijo del Hombre, es. Vamos a ver. Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista. Pregunto, los que predicaban que Jesucristo era Juan el Bautista, ¿estaban en la verdad o en la mentira? En la mentira. Jesucristo no era Juan el Bautista. Ojo, predicaban sobre Jesucristo, hablaban sobre Jesucristo, pero decían que Jesucristo era Juan el Bautista. Ahí ven ustedes que la gente estaba errada, equivocada. 2000 años después hay personas que hablan sobre Jesucristo y se llaman los cristianos evangélicos. Pero están equivocados hablando cosas sobre Jesucristo que no son. Al igual que en ese tiempo, cuando Jesucristo vio la necesidad de fundar la iglesia. Unos dicen que Juan el Bautista. Vamos a ver, ¿eso tenían la verdad? No. Vamos a ver si tienen la verdad la otra secta, el otro grupo. Pongan cuidado. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista. Esa es una secta. Vamos a ver la otra secta. Otros Elías. Otra secta dice que Cristo era Elías. Pregunto, ¿estaban en la verdad? Vamos a ver otra secta, otro grupo. Otros Jeremías. ¿Estaban en la verdad? Estaban equivocados. Y otros
o alguno de los profetas. Otros decían que Jesús era alguno de los profetas. Observen, hermanos, que la Biblia da el motivo por qué Jesucristo fundó la iglesia. Porque la gente estaba en el error. La gente tenía un concepto equivocado de Cristo. Hablaban de Cristo, pero no sabían quién era. Hablaban mentiras, enseñaban mentiras. Ahí están retratadas las sectas de hoy, que hablan sobre Jesucristo, pero cada uno enseña sus propias mentiras. Y cuando Jesucristo ve que hay mentiras, que la gente no tiene idea clara de quién es Él, Jesucristo entonces le pregunta a los apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Vean. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vamos a ver si los apóstoles dijeron la verdad o no, o Pedro, que fue el que habló. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Estaba diciendo mentiras? A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Es lo mismo decir que Cristo es el Santo de Dios a decir que es Juan Bautista? ¿Es lo mismo decir que Cristo es el Hijo de Dios a decir que era Jeremías? ¿Es lo mismo decir que Cristo es el Santo de Dios a decir que es uno de los profetas? El que diga que es lo mismo, se la fumó verde. No es lo mismo. Una persona pensante se da cuenta que no es lo mismo. Entonces, cuando Jesús se da cuenta que esta gente está equivocada, pero que Pedro tiene la verdad, entonces le dice a Pedro: mire cómo lo alaba por lo que él dijo. Pongan cuidado que Jesús lo alaba por lo que dijo. Pedro dijo que era el Mesías, el Santo de Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado, lo alaba. Bienaventurado. Aquella gente está equivocada, aquella gente está enseñando mentiras, pero tú que dices la verdad, eres un bienaventurado. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces está diciendo que lo que estaban hablando aquellos que decían que Jesús era Jeremías, otro que Juan el Bautista, otro que Isaías, otro que algunos de los profetas, eso no se lo había revelado el Padre, eso no venía del cielo, eso venía de la carne. Cada uno decía lo que le venía en gana. Pero Pedro, bienaventurado, porque esto no se lo ha revelado la carne como lo hace con los demás. O sea, aquí está diciendo que a la secta se lo ha revelado lo que ellos enseñan, sus mentiras, la carne, pero no Dios. Mientras que Pedro le dice: no se lo ha revelado la carne, se lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y cuando ve que Pedro ha dicho la verdad, entonces Jesucristo decide fundar la iglesia para que la iglesia siga llevando la verdad al mundo entero. Ponga cuidado. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para que la gente no ande engañada pensando que Cristo es Jeremías. Para que no ande equivocada pensando que es Juan Bautista. Funda la iglesia en la persona de Pedro. Le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Pedro significa piedra. Y Jesús le cambió el nombre de Simón y le puso el nombre de piedra para demostrar que él estaba edificando su iglesia y que una de las piedras importantes después de Cristo era Pedro. Y entonces le dije: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, vean ustedes que primera de Timoteo 3:15, lo lee ella, primera de Timoteo 3:15, viene a decirnos que efectivamente Dios tiene una sola iglesia. Segundo, lo mismo de San Mateo.
viene a decir que esa iglesia ha sido fundada para que mantenga la verdad sobre cimientos sólidos. Primera de Timoteo 3:15. Dios tiene una iglesia. En esa iglesia orgullosamente usted vive y yo. Ahí nacimos, ahí vivimos y ahí queremos morir. Y no queremos salirnos de ahí para pasarnos a la iglesia de un hombre. Pongan cuidado. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, vamos a ver cuál es la casa de Dios. Que es la iglesia de Dios viviente. Mami, usted corre mucho, vamos más despacio. En la casa de Dios. Viviente. No. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántas iglesias tiene el Dios viviente? Otra vez. Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Ustedes creen que existe Dios, el Dios viviente? Sí. Y dice la Biblia que ese Dios, ¿cuántas iglesias tiene? Una, que es la iglesia del Dios viviente. Como es la iglesia del Dios viviente, yo quiero estar en esa iglesia porque el Dios viviente me da vida. Es la vida. Y yo quiero estar en esa iglesia. ¿Para qué voy a estar en una secta que no es la iglesia del Dios viviente? ¿Para qué? Oye, y sencillo, ¿cómo sabemos que es la iglesia del Dios viviente? Porque el Dios viviente, que es Jesucristo, la fundó en la persona de Pedro, Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré y mi iglesia significa la iglesia mía de yo. Jesucristo ya tiene su iglesia, claro. Martín Lutero puede fundar la de él. Elena de Guay puede fundar la de ella. Carlos Parán puede fundar la de él. Usted, si algún día quiere ser pastor, puede fundar su propia iglesia. ¿Quién le dice que no? Pero tenga los pantalones del puesto y diga, esta es la iglesia mía de yo. No venga a caerle a mentir a la gente diciendo que esa es la iglesia del Dios viviente. Porque la iglesia del Dios viviente ya lleva 2000 años. ¿Para qué miente? ¿Para qué engaña? Y ojo, ¿y cómo sabemos que la iglesia del Dios viviente es la iglesia católica? Sencillo. Porque primero que Jesús le dijo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la piedra después de Cristo importante, Pedro, y ya Cristo la fundó la iglesia allí. Pero ojo, no solamente eso. Usted comienza a pedir la partida de nacimiento a todas las iglesias y la única que tiene partida de nacimiento que tiene 2000 años es la iglesia de Cristo. Las demás, la más vieja es la de Martín Lutero y tiene partida de nacimiento en 1520. La fundó Martín Lutero. Tiene partida de nacimiento. Todas las sectas tienen partida de nacimiento. Una persona inteligente, antes de meterse a testigo de Jehová, debe saber cuándo nacieron. ¿Quién la fundó? Un pentecostal. Si hubiese preguntado o estudiado quién fundó la iglesia pentecostal, jamás se hubiese ido para allá. No es la iglesia de Dios. Miren cómo el diablo engaña. La gente se va a la secta porque ahí se siente bonito. Y usted no debe ir a donde se sienta bonito, porque pregúntele a un drogadicto cómo se siente fumándose un pitillo. Se siente bonito, se siente una nota, o no. Usted no va a ir donde se sienta bonito. Usted va a ir a la iglesia que fundó el mismo Dios. Y nosotros sabemos que la iglesia católica, ¿por qué? Porque está en la historia. Vayan ustedes a Roma y encontrarán allá los templos que tienen 1000 años, 1500 años, 1000 y tantos años, los primeros templos cristianos de la iglesia católica. Ustedes van a Roma y encuentran allá la tumba de San Pedro, la tumba de San Pablo, la tumba de los apóstoles.
Y ustedes se comienzan a preguntar, ¿cómo los protestantes dicen que ellos son la iglesia de Cristo, pero ellos no hicieron la Biblia? La Biblia la hizo la iglesia de Cristo. ¿Y por qué es la iglesia del Dios vivo? A esto lo llamamos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quien la hizo fue la iglesia del Dios vivo. Y si la iglesia del Dios vivo hizo la Biblia, entonces la Biblia es palabra de Dios. Y no la hicieron los protestantes. Pero bueno, ¿para qué fundó la iglesia? Dice entonces la Biblia que Dios tiene una iglesia. Otra vez, para que si me tardo, sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora Pablo le va a decir a Timoteo, ¿para qué fundó Dios la iglesia? Óiganlo, aquí viene. La iglesia fue fundada por algún motivo. Debe haber una razón teológica. Vean la razón teológica, véanla, ahí viene. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia fue fundada para que la verdad no estuviera en el aire, para que la verdad estuviera sustentada sobre unas bases, sobre unas columnas. Otra vez, ¿qué es la iglesia del Dios vivo? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia entonces, según dice Pablo? La columna y la base o baluarte ¿de qué? Entonces vean cómo Dios elevó la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pregunto, ¿esa verdad debe estar abajo o debe estar arriba que todos la conozcan? Arriba. ¿Esa verdad es importante o no? Entonces, si es importante y tiene que estar arriba, debe tener unas columnas, unos sustentos, unas bases, para que nadie la tumbe, para que nadie la derrumbe. La iglesia, entonces, ¿qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos creen que la iglesia es columna y base de la verdad? Ahora pregunto, ¿el diablo está de acuerdo que la verdad se mantenga en alto sobre la columna y base que es la iglesia? ¿Qué es lo que el diablo quiere elevar en alto? La mentira. Pues para que la verdad se venga abajo y suba la mentira, el diablo tiene que destruir ¿qué cosa? La iglesia. Para que al destruir la iglesia, la verdad no tenga ni columnas ni bases. Entonces la verdad se va para el suelo. Y cuando la verdad se vaya para el suelo, cada persona puede decir que él tiene la verdad. Y todas las mentiras del diablo pueden creerse como si fuera verdad. Por eso, donde hay un católico que conozca la iglesia católica, que es fundamento y base de la verdad, que conozca la verdad, ahí no puede entrar un protestante. Por eso los protestantes atacan la iglesia católica, que es columna y base de la verdad. ¿Para qué? Para que la gente quede sin fundamento. Entonces viene un testigo de Jehová y se lleva a unos. Vienen los pentecostales y se lleva a otros. Llevan unos evangélicos y se lleva a otros. ¿Por qué? Porque la verdad fue destruida. Y entonces llega la mentira y todo el mundo cree en la mentira. Ustedes no se dan cuenta, no han visto los videos, que cuando llega un protestante y quiere debatir conmigo,
y dice que tiene la verdad. Yo le digo, bueno, vamos a hablar. Y comienzo a mostrarle en la Biblia que él no tiene la verdad. Y cómo se le va todo para el suelo. ¿Por qué? Porque ellos quieren destruir la iglesia para elevar la mentira. Pero la mentira dura hasta que llega la verdad. Ese es el problema que tenemos. Yo me imagino que aquí tiene que haber, aunque sea un evangélico. Y yo le voy a dar un momentico chance a los evangélicos. Si hay algún pastor o algún evangélico que quiera hablar conmigo, yo le voy a dar un momentico, le voy a dar un chancecito. Solamente déjeme terminar esta idea. Para que ustedes vean que las sectas protestantes no son columna y base de la verdad. Que todo lo que dicen es mentira. Bueno, ya ven. A ver. Entonces Dios tiene una iglesia que es columna y base de la... ¿Y por qué Dios funda la iglesia que es columna y base de la verdad? Lo dice Pablo a Timoteo. En 1 de Timoteo 2:4. Ahora lee usted. 1 de Timoteo 2:4. Porque Dios funda la iglesia y la nombra columna y base de la verdad. Vamos a escuchar. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Lupita, ayúdame por favor. ¿Qué más quiere Dios? Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué? Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué? Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué Dios fundó la iglesia como columna y base de la verdad? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan a conocer la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Lo ven o no lo ven? Entonces, que la iglesia es un plan de Dios. Es un plan de Dios para salvar a la humanidad. Pero si Dios quiere la verdad, quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, entonces el diablo dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no quiero que los hombres conozcan la verdad. Y el diablo va a destruir la verdad. Y por eso usted verá que Juan capítulo 8, versículo 40, Jesucristo comienza a pelear con los judíos. Porque los judíos no aceptaron la iglesia de Cristo. No aceptaron a Cristo. No aceptaron la verdad que es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero tampoco aceptaron la iglesia que es columna y base de la verdad. Y cuando Jesucristo se encuentra con otra religión, porque era otra religión, la religión judía, y se encuentra con otros creyentes que no eran de la iglesia de Cristo, eran de la religión judía. Y cuando ellos quieren imponer o enseñar o evangelizar, pero con sus creencias, sin tomar en cuenta lo que dice Cristo, que es la verdad, sin tomar en cuenta lo que es la iglesia de Cristo, columna y base de la verdad, ¿qué les dice Jesús a esos religiosos que representan las sectas protestantes hoy, que no creen en la verdad de Cristo ni en la iglesia de Cristo, que es columna y base de la verdad? Pongan cuidado, ¿qué le dice Cristo? Pero ahora procuráis matarme. ¿Alguno de ustedes quisiera matar a Cristo? No. Y él le dice a los judíos, ustedes ahora me quieren matar.
Y los judíos se quedaron perdidos. ¿Y por qué nosotros no lo queremos matar? Vamos a ver cuándo se mata a Cristo. Ayúdame a ver. ¿Por qué él decía me quieren matar? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. ¿Por qué lo quieren matar? Porque le ha dicho la verdad. Y entonces dice la Biblia, me quieren matar a mí. Porque cuando se mata la verdad, se mata a Cristo. Y cuando se mata la verdad, se mata la iglesia de Cristo. Por eso los protestantes enseñan mentiras para destruir a Cristo y para destruir la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo, que es columna y base de la verdad, tiene que sacar la verdad a flote, porque la mentira dura hasta que llega la verdad. Entonces, la mentira nunca puede con la verdad. Solamente que hay gente que se queda callada y no dice la verdad. Pero cuando se dice la verdad, la mentira se destruye. Jesús dice otra vez de nuevo, repítalo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. El versículo 44. Cuando una persona quiere matar la verdad y quiere enseñar mentiras, no yo, Jesucristo, dice que es hijo de quién. Jesucristo lo viene a llamar hijo del diablo. Pero pregunto, ¿a ustedes no les parece una falta de caridad que Jesucristo le diga a hombres de otra religión, porque eran judíos, eran de la religión judía? ¿A usted no le parece curioso que Jesucristo le diga a hombres creyentes, porque los judíos creían en Dios? ¿A usted no le parece algo falta de caridad que Jesucristo le diga a los judíos que conocían la Biblia de entonces, el canon de entonces, y que Jesucristo le diga que son hijos del diablo? ¿A ustedes no les parece una ofensa? ¿A ustedes no les parece falta de caridad, falta de tolerancia? Y si Jesucristo hubiese estado en pleno siglo XXI y le hubiese dicho a los religiosos de una secta, de otro grupo, que no quieren a Cristo y que no aceptan la iglesia de Cristo, le hubiese dicho, hijo del diablo, lo meten preso y lo vuelven a matar en la cruz. Lo merece. Lo merece. Hoy día los católicos dicen, es que hay que ser tolerante. Hay que amar. No faltar a la caridad, porque Cristo dio el mandamiento del amor. Eso estamos de acuerdo. Pero ojo, el que mata la verdad, Jesucristo con amor, pero con la verdad por delante, le dice que es hijo del diablo. No importa que sea de otra religión, porque se lo está diciendo a los judíos que son de otra religión. No importa que crean en Dios, los judíos creían en Dios. No importa que conozcan la Biblia, los judíos conocían la Biblia, que el canon que estaba de entonces. Y le llama hijos del diablo. No le llama hijos del diablo a otras personas ateas, a unos que están por allá drogados. Le llama a los judíos. Pon cuidado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. El diablo, un asesino desde el principio. Vamos a ver a quién mató el diablo. Un homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué el diablo es un homicida? Y no ha permanecido en la verdad,
¿Por qué el diablo es un homicida? y no ha permanecido en la verdad, Porque no ha querido permanecer en la verdad. Está matando la verdad. Sigue. porque no hay verdad en él. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, Cuando habla mentiras, de suyo habla. En Venezuela lo llamamos mentira frescas. Mentira fresca. Fácil para mentir. ¿Y ustedes no ven que esa es la característica de los protestantes? Lo propio de los protestantes es mentir. Pregunto, ¿es verdad lo que dicen los protestantes que el Papa es la bestia? Pero ellos lo enseñan. Y dicen que eso está en la Biblia. Y no hay en la Biblia constancia de eso. ¿Es verdad lo que enseñan los protestantes que la cruz es maldita? Pero ellos lo dicen y no está en la Biblia. ¿Es verdad que María es una prostituta y que tuvo hijos de Zebedeo, de Alfeo y de José? Pero ellos lo enseñan frescolita, como si fuera real. ¿Es verdad que la Iglesia Católica es la Gran Babilonia? Pero ellos lo enseñan a los cuatro vientos, cara fresca, así, por las redes sociales, y dicen, díganme, si eso es mentira, ¿y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón, le pondremos mentiroso, matarirerirerón. Si algún católico o algún sacerdote o algún obispo dice, no, pero hay que dejarlos tranquilos porque ellos también tienen la verdad. Pues si ellos tienen la verdad, entonces nosotros tenemos la mentira. Porque si ellos tienen la verdad, entonces el Papa sí es la bestia. Porque si ellos tienen la verdad, entonces María sí es una prostituta. Porque si ellos tienen la verdad, entonces la Iglesia Católica es la Gran Babilonia. Pero si ellos tienen la verdad, entonces la cruz sí es maldita. Entonces tenemos que estar claros. Uno de los dos tiene la verdad. ¿Los protestantes o los católicos? Si los católicos tenemos la verdad, ellos tienen la mentira. Y si ellos tienen la verdad, nosotros estamos en la mentira. Así de sencillo. Ahorita, por ejemplo, hablaba con un pentecostal, por hoy llegué tarde, porque me llegó un pentecostal allá. Ojalá que aquí llegue otro y podamos alargarnos un poquito. Y allá, ¿qué decía el pentecostal? Que la Santísima Trinidad no existía. ¿Y qué dicen los pentecostales? Que la Santísima Trinidad es el diablo. ¿Y qué decimos los católicos? Que la Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres divinas personas. Como ustedes pueden ver, si tienen uso de razón, uno de los dos está diciendo mentira. O los pentecostales unidos dicen mentira cuando dicen que la Santísima Trinidad es el diablo, o los católicos dicen mentira cuando dicen que la Santísima Trinidad es Dios. ¿Y qué hacemos con un sacerdote que diga que es lo mismo ser católico que ser pentecostal unido? No sabe ni dónde está parado, con el respeto que merece. Porque decir que es lo mismo lo que enseñan los pentecostales unidos, que la Santísima Trinidad es el diablo, a decir que la Santísima Trinidad es Dios, el que diga que eso es lo mismo, está loco, para el manicomio. ¿O no? Solo un ignorante es capaz de decir que es lo mismo ser católico que ser protestante. Solo un ignorante. Entonces ya vemos que Jesucristo funda la iglesia para que la iglesia sea columna y base de la verdad.
Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la... Pero aparece el diablo en acción. El diablo viene a querer matar la verdad. ¿Y cómo la mata? Tratando de enseñar mentiras. Mentiras. Pero el diablo no va a enseñar mentiras por su propia cuenta. El diablo tiene que mandar trabajadores a enseñar mentiras. ¿Cómo lo dice Pablo? En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 1 en adelante. O si quiere el 3. El 3 en adelante. Después pasamos al 2 y después pasamos al 1. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Capítulo 11 versículo 3. Recuerden, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento del haber. El diablo no. El diablo es padre de toda. Y miren cómo va a trabajar el diablo, véanlo. Pero temo. ¿Qué significa pero temo? El temor que tenía San Pablo. San Pablo decía que él tenía temor de que los cristianos se metieran a evangélicos. Se dejaran engañar. Pongan cuidado. Otra vez. Pero temo. ¿Qué teme San Pablo? San Pablo teme que el diablo engañe a los católicos. Pongan cuidado. Otra vez. Pero temo. ¿Qué teme? Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo se llama la serpiente allá en el Génesis que con astucia engañó a Eva? Diablo, Satanás. ¿Y cómo la engañó? Con astucia. ¿Y qué significa con astucia? Que la pobre Eva no se dio. Y así es que hacen los protestantes. Los protestantes engañan a los católicos con astucia, que el pobre católico no se da cuenta. Bueno, dice Pablo otra vez. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, ¿cómo es que la serpiente va a engañar a la gente? Vean que el diablo va a engañar a la gente hablando de Jesucristo, pero equivocadamente, como allá cuando Cristo fundó la iglesia, que Jesús era Juan Bautista, era Jeremías o alguno de los profetas. Vean, ¿cómo va a engañar el diablo con astucia? Atención, véanlo. Porque si viene alguno... El diablo no va a venir con cacho y cola. Buenas noches, soy don Satanás. Vengo a decirle que no crean en la verdad, que crean en la mentira, porque me los quiero llevar a todos para el infierno. Ahí sí es verdad que el pobre padre tenía que confesar día y noche. No, el diablo manda a algunos. Pongan cuidado. Porque si viene alguno... La serpiente, el diablo, va a engañarlo con astucia como engañó a Eva. Pero él no se va a aparecer por ningún lado. Él va a mandar a algunos. Y esos algunos significa testigos pentecostales, adventistas, protestantes, todos. Va a mandar a algunos. predicando. ¡Ay! El diablo va a engañar a la gente, pero no en persona. Va a mandar a algunos. ¿Y cómo lo va a mandar? Predicando. ¡Qué bárbaro! Pero los curas no saben eso, los obispos no saben eso, los católicos no saben eso. Y cualquiera que le llegue a predicar, con tal y traiga la Biblia y me predique de Dios, yo lo atiendo. Yo lo atiendo.
Porque el párroco dijo que eso era lo mismo, que teníamos que tener tolerancia, que al fin y al cabo era el mismo Dios, la misma Biblia, todo igual. Caramba. Pero dice la Biblia, el diablo que engañó a Eva, lo va a engañar a usted, mandando a alguno que va a llegar a usted. ¿Cómo? Predicando. ¿Cómo? Predicando. ¿Lo ven o no lo ven? Y entonces, ¿por qué hay gente que dice que eso que vengan a predicar, con tal y me predican la palabra de Dios, no hay ningún problema? Porque eso es lo mismo. Hay que tener tolerancia. Pobre diablito, hay que escucharlo. No. Vienen el diablo que engañó a Eva, lo va a engañar a ustedes. Predicando. Predicando. Por eso todas las sectas, ¿cuál era el trabajo de ellos? Predicar. Casa por casa. En las plazas. En los transportes. En los lugares públicos. Hasta en el arroz. Están metidos los protestantes. Porque andan predicando. Ahora, miren cómo el diablo engaña. El padre de toda mentira. Va a predicar, pero ¿qué va a predicar? A otro Jesús. Igualito que en Mateo 16:13, ¿se acuerdan? A otro Jesús. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Jeremías. Están predicando a otro Jesús. Otros dicen que es Juan Bautista. Están predicando a otro Jesús. Otros que eres Elías. Están predicando a otro Jesús. La Biblia dice que el diablo que engañó a Eva va a engañar a los cristianos, mandando gente que viene predicando, pero ojo, subrayen, A otro Jesús. a otro Jesús. Este es el detalle. Este es el detalle. Pero la gente no lo sabe. La gente dice, el que venga predicando sobre Jesús, yo lo escucho. No, señor. Porque usted tiene que primero saber cuál es el Jesús que se predicó de parte de los apóstoles y que se ha predicado a lo largo de 2000 años. ¿Cuál es Jesús? Por ejemplo, el Jesús de los testigos de Jehová no es el mismo que nosotros. El de los testigos de Jehová es Superman. Es un hombre y no es Dios. Es un superhombre, pero Jesús no es Dios. El que no sabe eso dice, eso es lo mismo. No. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Es Superman, superhombre. Viene predicándole a otro Jesús. Se está cumpliendo las escrituras. Se está cumpliendo las escrituras. Pero no solamente ahí, mire por donde ataca el diablo. Por 3 maneras. 1, predica sobre Jesús, pero erradamente. Eso lo hacen los protestantes. Vean el retrato de los protestantes. 2, ¿sobre qué predican? Que el que os hemos predicado. Un Jesús distinto al que le hemos predicado. Novedoso. 2, ¿sobre qué predican? O si recibís otro espíritu. Otro espíritu. Vienen hablando de Jesús, vienen hablando del espíritu, pero es otro espíritu. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el espíritu de los protestantes es distinto al espíritu de los católicos? ¿Se acuerdan en Lucas 1:42 cuando Isabel quedó llena del Espíritu Santo? ¿Y qué dijo en alta voz? ¿Qué dijo? Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pregunto, ¿es el mismo espíritu que predican los protestantes? ¿Cómo sabemos? Porque el Espíritu Santo, por boca de Isabel, le dijo a María que ella era bendita entre todas las. Ahora, el Espíritu Santo, entre comillas,
que le habla a los protestantes, le dice que María no es bendita entre todas las mujeres. Ven que no es el mismo espíritu, pero sí hablan del espíritu. Un mismo espíritu. Siga. ¿Dónde iba? Hablan de un Jesús distinto. Hablan de un espíritu distinto. Y viene la otra parte. Predican. Pongan cuidado los otros que predican. Que el que habías recibido, u otro evangelio que el que habías aceptado. El diablo va a mandar gente que les predique a otro Jesús del que ustedes han conocido, que les predicaron los apóstoles a lo largo de la historia de la iglesia. A otro Espíritu Santo del que ustedes han recibido, distinto. Y otro evangelio, véanlo otra vez. U otro evangelio. Véanlo otra vez. U otro evangelio. El evangelio que predican las sectas no es el mismo que ustedes y yo predicamos. Porque el evangelio que ustedes predicamos es, por ejemplo, Lucas 22:19. Jesús tomó pan, lo partió, lo bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomen, coman. Esto es mi cuerpo. ¿Ese evangelio es el que predican los protestantes? No, ellos predican que ese no es el cuerpo, sino que eso simboliza su cuerpo. ¿Se dan cuenta que es otro evangelio? San Juan 20:23, Jesús dijo, en el 22 dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonan los pecados le quedan, y a quienes no se los perdonan le quedan. Ese es el evangelio nuestro, el que Cristo nos dejó. ¿Ese evangelio lo predican los protestantes? No, ellos dicen eso es mentira. Hay que confesarse con un hombre, directamente con Dios en la pata de un palo y no con un hombre. Jesucristo no le dio poder a los hombres para perdonar pecados. ¿Se dan cuenta que es otro evangelio? Pero la persona que no conoce la doctrina de los protestantes piensan que es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Ellos vienen predicando otro evangelio. En ese otro evangelio dice que no hay que bautizar a los niños. En el evangelio de nosotros dice que sí hay que bautizar a los niños. En el evangelio de nosotros dice que la iglesia es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y en el evangelio de los protestantes dice que la iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia. Es el mismo evangelio, que no es el mismo. En el evangelio de nosotros dice que cuando nosotros morimos, el cuerpo va al cementerio y el alma va a la presencia de Dios. En el evangelio de los protestantes dice que el cuerpo y el alma van al cementerio y muerto el perro se acabó la sarna. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? En el evangelio de Cristo nosotros leemos que Pedro es el pastor que Cristo dejó. Apacientan mis corderos. Y en el evangelio de los protestantes, el Papa es el anticristo, es la bestia. Que alguien me diga que es el mismo evangelio, pero que me lo diga con la Biblia. Reto a cualquier católico o a cualquier protestante que me muestre que es el mismo evangelio que predican ellos a lo que nosotros predicamos. Debo decirle, queridos hermanos, que el evangelio que predica la Iglesia Católica es fiel al evangelio de la palabra de Dios, el que está escrito en las Sagradas Escrituras. Es custodia, la Iglesia Católica es custodia del evangelio de Cristo, se llama magisterio de la Iglesia, es fundamento y base de la verdad. Seguimos. El diablo mandó a una gente ¿a qué? A predicar. Otro Jesús,
otro espíritu y otro evangelio. Sigue. Que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué reclama Pablo? Que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces dice Pablo, el diablo les manda a unos predicadores que le prediquen a otro Jesús, que le prediquen otro espíritu, que le prediquen otro evangelio, y ustedes Que el que bien lo toleráis. y ustedes Bien lo toleráis. y ustedes Bien lo toleráis. diciendo que hay que ser, y dice Pablo que no hay que ser tolerantes, porque eso no se tolera, que venga a predicar otro evangelio, otro espíritu, otro Jesús, y dice Pablo, y ustedes, Bien lo toleráis. Bien lo toleráis. ¿qué come Pablo que adivina? Ahora la gente anda diciendo que hay que tolerarlos. Y dice Pablo, ¿qué les pasa? Le predican a otro Jesús, enviado por el diablo, la serpiente antigua que engañó a Eva con astucia. Y les envía unos predicadores predicando otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, y ustedes, Bien lo toleráis. y los católicos, Bien lo toleráis. y los curas, Bien lo toleráis. y los obispos. Bien lo toleráis. Si no está en la Biblia, no me crean. Ah, y las monas. Bien lo toleráis. Si no está en la Biblia, no me crean. Porque ahora parece que hay un evangelio nuevo, el evangelio de la tolerancia. No importa lo que diga, hay que tolerarlo, eso es lo mismo. Relativismo. El relativismo. La indiferencia. ¿A mí qué me importa? Que diseñe cada quien lo que quiera. Y adivinen por qué sucede todo esto. ¡Ay, aplausos! Amaneció. Ajá. Y adivinen por qué todo esto. Porque a la gente les falta, a los curas les falta, a los obispos les falta, a las monas les falta, a los seminaristas les falta, a los laicos les falta. Lo que tenía Pablo, ¿sabe qué tenía Pablo? Celos. Celo, que la iglesia llama celo apostólico. ¿Por qué Pablo decía todo eso? Versículo 1. Le toca a él. Versículo 1. Ahí donde estamos. Solo para atrás. Ojalá tolerarais un poco de mi locura. Pablo dice que el que diga que el diablo viene predicando otro evangelio, otro espíritu a través de los protestantes y otro Cristo, a ese lo van a tratar como loco. Y dice Pablo, ojalá y aceptaron un poco de mi locura, porque para el mundo predicar esto es una locura. Y es una locura que no lo cura ni el cura, y que si el cura lo cura, es una locura del cura. Vamos a ver. Escuchen. Miren lo que tenía Pablo, que hoy día faltan los ministros de la iglesia. Porque os celo con celo de Dios. ¿Por qué Pablo decía que el diablo estaba engañando a la gente como engañó a Eva con astucia? Predicando otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, y que ustedes lo toleraban con tan fácilmente. ¿Por qué lo decía? Porque os celo con celo de Dios,
Porque Pablo tenía el celo apostólico, celo de Dios. ¿Y saben qué es el celo de Dios? Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento. Entonces el celo de Dios es buscar que todos los hombres se salven. Celos de Dios. Y Pablo dice que está celoso porque hay católicos que son como las prostitutas. Atienden al que le llegue. Salga el uno y entre el otro, eso es lo mismo. Yo atiendo al que me llegue. Véanlo. Pablo dice, lo trata así porque... Pues os he desposado con un solo esposo. Ustedes no son prostitutas. Ustedes no tienen muchos esposos, muchos hombres. Muchos esposos. ¿Qué dicen por allá? Que aquí en El Salvador sí hay bastantes que tienen bastantes esposos. Eso es lo que entendí. Que las mujeres de aquí tienen muchos esposos. Otra vez. Pues os he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura. No quiero que sean unas prostitutas en la fe. Yo quiero que sean como una virgen pura. Que no estén contaminados de los que predican otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Y de aquellos que lo toleran como prostitutas, venga el que sea, entre el uno, salga el otro. Y el que llegue yo lo atiendo. No, señor, así no es. Repítelo y sigue. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Listo, somos a Cristo. ¿Y por qué entonces siga? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se convierten en prostitutas. Ya no son fieles a Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se convierte un cristiano en una prostituta o en un prostituto? ¿Cuándo? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, El que le llegue, como una prostituta, llegue, el que llegue, viene alguno, el que sea, no me importa que sea, predicando otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si revéis otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, mire cómo se convierte en prostituta, bien lo toleráis. lo recibe porque es una prostituta, llegue el que sea, a mí qué me importa, a fin y al cabo yo quiero estar con él y ya y punto, me siento a gusto, me siento bien. Y a esa gente que anda predicando de esa manera, ¿cómo lo llama la gente? Lo llama superapóstol. Ponga cuidado. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes superapóstoles. ¿Cómo lo llama la Biblia? Perdón. ¿Cómo lo llama la gente a esos que predican a otro Jesús? Superapóstoles. A esos que vienen con otro espíritu, superapóstoles. Y a otros que vienen predicando otro evangelio, superapóstoles. Y dice Pablo, yo no me siento inferior a ellos. Y déjeme decirle que yo, Luis Eduardo Jaime Toro, tampoco. Por eso los enfrento donde sea. Porque tengo la verdad de Cristo que está en la una y única iglesia que Él fundó, la Iglesia Católica. Y la palabra de Dios me sustenta, me respalda. Ahora, ¿y qué son? Si la gente lo llama superapóstoles delante de Dios, ¿qué son esa gente? A usted, versículo 13. ¿Qué son esa gente? En la realidad, ¿qué son? Porque estos son falsos apóstoles. La gente los llama superapóstoles. ¿Pero cómo lo llama la Biblia?
porque estos son falsos apóstoles. ¿Cómo lo llama la Biblia? Falsos apóstoles. ¿Cómo lo llama la Biblia? Y los católicos andan escuchando, ¿a quién? A esos falsos apóstoles. Porque hablan bonito. Ay, porque cantan, porque bailan, porque eso la gente siente bonito. Son falsos. ¿Por qué son falsos apóstoles? Predican otro Jesús, predican otro evangelio, predican otro espíritu. Los católicos no saben que eso existe. Y si los protestantes no son esos falsos, los falsos son los católicos entonces. Uno de los dos. Claro que sí. Eso tiene que ser como el borrachito que iba por el transporte y se paró en el centro y dijo, de la mitad para allá son unos homosexuales. Y de la mitad para acá son unos ladrones. Y se paró uno de aquí y dijo, un momentico, yo no soy ningún ladrón. Dijo, muy bien, pase para allá. Así también, hay dos grupos, los católicos y los protestantes. Si ustedes, queridos hermanos, no son los que predican las mentiras, otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu, son los protestantes. Y si los protestantes no están predicando mentiras, están predicando la verdad, entonces los mentirosos son ustedes los católicos. Pero tiene que pasar por algún grupo. Lo único que sí sé es que la Biblia dice que hay falsos apóstoles. Que usted no lo quiera creer, el problema suyo. Tampoco le voy a poner un revólver en el pecho para que lo crea. Solamente vengo a predicar lo que dice la Biblia. Cristo fundó una iglesia que es columna y base de la verdad, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero aparece el diablo, la serpiente antigua que engañó a Eva, y viene, le manda unos predicadores predicando otro Jesús falso, otro espíritu falso, otro evangelio falso. Y ustedes lo toleran, diciendo que son superapóstoles. Pero en la verdad son falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Mire para que vea que son mentirosos. Pon cuidado. Obreros fraudulentes. Son engañosos. Trabajan casa por casa. Van a predicar, pero son obreros fraudulentos, fraude, engañosos, mentirosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cuál es el disfraz que se ponen? Cristiano evangélico. Yo soy cristiano evangélico. Al punto que cuando su tía se metió a evangélica, ¿se acuerda? ¿Se acuerda la vez que su tía se metió a evangélica? ¿Qué fue lo que usted dijo? Mi tía era católica, ahora se metió a cristiana. Usted mismo, católico, usted mismo se lo traga la ignorancia. Mi tía era católica y ahora se metió a cristiana. ¿Por qué? Porque se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y ante el mundo entero ellos se llaman cristianos evangélicos. Y por eso yo los llamo protestantes, para quitarle la máscara. Evangélicos. ¿Saben por qué los llamo evangélicos? Porque ellos cambian el evangelio. Y si ellos cambian el evangelio, yo les cambio el nombre para ver si les gusta. Ellos no son evangélicos, son evangélicos. Son, ¿otra vez? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Por qué los católicos no pueden darse cuenta que los protestantes son falsos apóstoles? ¿Por qué?
se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Por qué los católicos no son capaces de darse cuenta que los evangélicos son falsos apóstoles? ¿Por qué? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Porque los protestantes se disfrazan Como apóstoles de Cristo. y por eso los católicos dicen eso es lo mismo. Hay que tener tolerancia, hay que ser caritativo, porque al fin y al cabo es el mismo Dios, la misma Biblia, eso es lo mismo. No podemos de estar peleando. El cura Toro predica muy bonito, pero el cura Toro le gusta es pelear con los evangélicos, y la Biblia no se hizo para pelear. Ay, sí, qué tiernos. La calumnia es mala. El padre Toro no pelea con los protestantes, les predica a los protestantes. El video de hoy va a salir. Allá el de República Dominicana salió, donde llegaron los adventistas. El otro evangélico que salió, el de aquí también va a salir. Ustedes lo van a ver. Vean a ver si yo peleo con ellos. A la prueba me remito, yo no peleo. Les predico, les digo la verdad, que salga a flote la verdad, porque la verdad debe estar arriba. La iglesia es columna y base de la verdad, o sea que la verdad tiene que estar en alto, no la mentira. Ya basta de tanta mentira, 500 años enseñando mentiras y que nadie le diga nada. Pues estaban acostumbrados, ya basta. Ahí llegó el momento, a los protestantes les llegó la hora cero, la hora cero, la hora cero. Se acabaron las mentiras. Si quieren la verdad, que pasen para acá. Hoy le vamos a dar chance a un protestante. Aquí tiene que haber aunque sea uno. Que pase para acá. Para que ustedes se den cuenta si es verdad lo que ellos enseñan o es mentira. Me imagino que los invitaron. Vamos a ver. Voy a terminar con esto para darle parte a los protestantes. Dale. Y no es maravilla. Los protestantes se visten de apóstoles de Cristo. ¿Cómo es la palabra? Un poquitico más atrás. Que se disfrazan. Los protestantes Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por eso los tontos caen, porque no son capaces de quitarle la máscara. Pero oigan, están siguiendo el ejemplo de su padre el diablo, dijo Cristo, que mata la verdad y se queda con la mentira. Pon cuidado. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, Ahí entra en acción. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. se disfraza de ángel de luz. Ahora mire cómo hay gente que le trabaja al diablo. Así que no es extraño si también sus ministros Le trabajan al diablo. ¿Cómo sabemos que le trabajan al diablo? Son ministros del diablo. Eso es una ofensa. Vaya, reclámenle a San Pablo. Vaya, reclámenle a San Pablo. Porque eso lo escribió San Pablo. Les aseguro que yo no había nacido. Eso no lo escribí yo. Ojo, ni tampoco lo estoy leyendo yo. Lo está leyendo esta señorita. La culpa de ella. Ella es la que está diciendo que el diablo tiene a los protestantes como ministros, falsos apóstoles que se disfrazan de apóstoles de Cristo para predicar otro evangelio, otro Cristo, otro espíritu. Y que ustedes lo toleran tan fácilmente. Lo está predicando ella lo está leyendo, yo no. Repítalo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Por eso engañan a la gente. Por eso tantos católicos han caído. Por eso muchos se han ido a las sectas protestantes. Pero cuando un católico sabe que la iglesia es fundamento y base de la verdad, ahí se sostiene.
Ahí se mantiene. No me voy a alargar más. Voy a dar oportunidad por si hay algún hermano evangélico que quiera preguntar. Pase para acá para que grabe aquí la gente desde aquí arriba. Un momentico, por favor. Ajá. Si hay algún hermano separado que esté presente, venga para acá. Aquí hay un hermano separado. Un aplauso para él. Pásale a él el micrófono, pásale el micrófono a él. Pásale. Aquí hay un hermano separado que viene a predicarnos el evangelio que a él le enseñaron. Y ustedes van a ver si es verdad o es mentira. Y le vamos a dar la oportunidad. Adelante. Ajá. Gusto en saludarte. Se presenta, cómo se llama, a qué iglesia pertenece, por favor. Buenas noches a todos. Lo que les puedo decir es la paz del Señor en sus vidas. Bueno, tengo muchas cosas que preguntar. He escuchado aquí a Padre Toro, ¿verdad? Yo a él lo he seguido por YouTube, ¿verdad? He estado escuchando sus prédicas, las confrontaciones que ha tenido con distintos siervos de Dios, por decir así. Yo me crié en iglesia católica. Yo hice mi primera comunión. Parece que hice afirma, ¿cómo le llaman? Confirma, eso. Bueno, no sé si estoy confirmado o no, la verdad no lo sé. Lastimosamente mis papás pues no me dieron esa guía, ¿verdad? Como hacen muchos de acá, ¿verdad? Traen a los hijos, hacen su primera comunión, los bautizan y buscan padrinos, pero para la fiesta. No padrinos en realidad que se ocupen de sus hijos, porque no tienen el conocimiento de Dios. No soy perfecto, voy a tratar de ser lo más sincero y que Dios me ayude. Pues como les repito, fui a parar a una iglesia católica porque un amigo me invitó. Y así fue como... Aquí en Aguachapán, de hecho yo soy de Aguachapán, soy originario de acá, aunque no vivo acá. Y vine porque mi esposa me invitó, que ella sí es católica al 100%. Bueno, honores para ella. Entonces, ya que Dios me da la oportunidad de estar acá, cuando usted vino a Santa Ana en la feria ganadera, se recuerda, y fue hace varios años, no sé si fue antes de la pandemia, pero usted vino a Santa Ana y yo lo fui a ver a la feria ganadera. Pero sí tuve temor de levantarme y preguntarle un montón de cosas que ahora sí se las voy a preguntar. Entonces, hay muchas cosas que él ha dicho y antes que nada, pues yo les quiero decir que con todo respeto, no estoy aquí para ofender a nadie. Yo sé que Dios es amor y el amor cubre multitud de pecados, eso tengo entendido. Entonces yo no vine a ofender, yo respeto todo lo que ustedes procesan, ¿verdad? Entonces yo tengo un montón de dudas, porque a mí me dejaron a la deriva, entonces puse un tiempo andando en el mundo de joven y después pues llegué a una iglesia evangélica, ¿verdad? Donde me recibieron, donde me dieron amor, me enseñaron, conocí la palabra de Dios, bueno, lo poco que conozco en realidad, y me sentí bien. Ya que en la iglesia católica, pues ahí ni la silla le dan a uno, ¿verdad? Uno entra y si no hay banca lo mandan a pararse. De hecho yo vine acá y una silla me regalaron, parado estaba allá. Entonces, un montón de cosas en el error que han caído muchos los católicos, y discúlpeme, pero es la verdad. Ahora, hoy sí ya hablan de la palabra, ya hay sermones, ya predican. Ahora ya cantan alabanzas al Señor, antes no lo hacían cuando yo iba a la iglesia católica.
Usted llegaba a la iglesia, el padre, y ahí se sentaba y era una rutina. Para mí eso era una rutina. Ahora bien, yo tengo un montón de dudas. Primero, en la palabra de Dios, lo que yo he leído dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. A mí no me han hablado de ningún otro Jesucristo. Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. Esa me la han enseñado, la he leído en la Biblia. Igual, Dios se hizo carne, vino a la tierra para que nosotros seamos salvos a recibirlo, ¿verdad? Todo aquel que confesare el nombre de que Jesucristo es el Hijo de Dios será salvo, dice su palabra. Ahora bien, dice Dios en su palabra de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios no vino por cuatro paredes. ¿Quiénes somos el templo y morada de Dios? Somos nosotros, según lo que yo entiendo. No una iglesia, no unas paredes. Ahora, si nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, lógicamente nosotros somos el templo de Dios. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos la iglesia. Eso es lo que a mí me han enseñado. Y le pido a Dios sabiduría, porque si yo estoy equivocado, que me diga Dios la verdad, que me diga si en realidad esta es la verdad o la otra iglesia es la verdad, como lo dijo el Padre Toro. O es uno o es el otro. Si yo sé que la palabra de Dios dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, y con todo respeto, la Virgen María, mis respetos, porque es un instrumento de Dios, y yo respeto eso. Ahora, yo tengo claro que el único que murió en la cruz del Calvario es Cristo Jesús. Y con respeto, no fue la Virgen María. No quiero ofender a nadie. Yo quiero que me aclaren mis dudas. Entonces, ¿por qué muchos dicen, vamos a pedirle a la Virgen María que interceda, que le diga al Señor Jesús que interceda por nosotros? Tenemos al Padre Toro acá. Si se quieren confesar, lógicamente, pues ustedes lo buscan a él. No buscan al sacristán, porque él es el sacerdote. Entonces, en este caso, para mí, Jesucristo es el único sacerdote que intercede por nosotros ante el Dios Padre, porque él dio su sangre preciosa en la cruz de Calvario, tengo entendido. Ahora bien, ¿por qué ustedes, como les repito, la Virgen María, mis respetos, pero por qué ustedes hablan de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen, de un montón de vírgenes? Entonces, por eso estoy acá, para que él me aclare todas mis dudas. Ajá. Vean ustedes la humildad de este hermano. Qué lindo. Yo lo felicito. Yo lo felicito porque Jesucristo dice, a los humildes Dios los enaltece, a los soberbios Dios los humilla. Es una persona humilde, pero él mismo ha dicho, a mí me impacta, cada vez que hay un testimonio así, a mí me impacta. Que él nació en la iglesia católica, le dieron catequesis, lo confirmaron, pero que no le dieron esa formación que debería darle, de nada. A mí me duele eso, porque eso todavía sigue sucediendo. A mí me duele, porque cuántos niños han pasado por manos de catequistas y los catequistas han perdido el tiempo y no le han enseñado la palabra de Dios. Y después salen a la calle y los engañan, los confunden, porque no se perdió la oportunidad. Y luego, lo que él decía en la iglesia, falta un poquito o bastante amor. En la iglesia a veces la gente ni se saluda. ¿Por qué?
¿Por qué perder el amor, la capacidad de ser fraternos? Miren cómo se aman. Miren cómo se ama, decía Jesús, que en la palabra de Dios, perdón. Cómo se aman. Y Jesús decía, este será mi distintivo, que se amen los unos a los otros. Será el distintivo que son mis discípulos. Y eso tiene razón y es como una cachetada que me da a pata de oreja, como se dice. Porque tenemos que despertar. Tenemos que brindar amor, cariño a la persona que va a la iglesia. Tratarlo, darle la paz, porque a veces le damos la paz solamente a la familia, ni al que está al lado le damos la paz. Buena su reflexión. Pero luego debo de decirle que en cuanto a la pregunta que usted me hace del mediador, usted está un poquito confundido entre mediador e intercesor. ¿Sí? Interceder o rogar. Rogar es una manera de interceder, es una manera de mediar, pero no es lo mismo mediador que el que ruega. Usted puso el ejemplo del sacristán y el cura. Yo voy a confesar, yo no voy a buscar al sacristán, pero si yo voy a confesarme, lo más seguro es que me encuentren con el sacristán y entonces le digo, ¿dónde está el cura? Que me quiero confesar. Y él me lleva, pero lo encontré a él y él me lleva al cura. La Virgen María, cuando yo voy a Jesús, me encuentro con María y le digo, ¿dónde está su hijo? Lléveme para allá. Entonces eso es lo que hacemos con la Virgen María. Nosotros no creemos que María sea Dios, María no le quita el puesto a Jesús, sino que ella nos lleva a Jesús. Fíjese usted esto. Usted sabe que Dios se hizo hombre. Dios, figurémoslo así. Dios estaba en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Para que Dios se hiciera hombre, el Emmanuel viniera con nosotros, hubo un punto aquí en la tierra céntrico. De Dios puso la mirada, María, frácata. Para Dios llegar a nosotros llegó por medio de María. No hubo problema. Siendo Dios podía llegar a usted, podía llegar a mí directamente sin utilizar a María. ¿Quién lo obligó a él a utilizar a María? Nadie. Podía llegar directamente a su mente y a su corazón sin utilizar a María. Pero quiso utilizar a María de allá para acá para que Dios llegara a nosotros. Pácata, utilizó a María y no hay ningún problema. De aquí para allá, para nosotros llegar a Dios, podemos utilizar a María y ella nos lleva a Dios, no hay ningún problema. Es el mismo canal, de allá para acá que de aquí para allá, no hay ningún problema. Ahora, si miramos lo que dice la Biblia sobre mediador, y usted y yo lo estudiamos, nos damos cuenta que rogar es una cosa y mediar es otra. Que rogar es una parte de la mediación, podría llamarlo así si usted quiere. Pero cuando la Biblia habla de Cristo mediador, no habla de Cristo que ruega, sino Cristo que media. Y no media porque está en el medio, sino media porque dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Pase por aquí, Juan, venga para acá. ¿Qué significa mediador? Aquí ya está en Primera de Timoteo 2:5, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que es lo que a usted le enseñaron. Pero en el 6 está la explicación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿qué significa mediador? Para usted mediador el que ruega. Entonces yo no puedo decirle a María que ruegue por mí porque la estoy utilizando como mediadora. Y eso no es verdad. Porque eso es lo que a usted le enseñaron, pero no es lo que dice la Biblia. Mira lo que significa mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo. Eso significa mediador. ¿Otra vez? El cual se dio a sí mismo. Eso significa mediador. ¿Otra vez? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahí no habla de rogar. Ahí habla de donarse
como rescate. Usted mismo lo dijo, el único que murió en la cruz por nuestra salvación, con el perdón que merece la Virgen María, no fue la Virgen María, fue Cristo. Ahí sí tiene razón usted. Nosotros cuando decimos que Cristo es el único mediador, porque nosotros también lo enseñamos. Nosotros enseñamos que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Pero sabiendo lo que significa mediador según la Biblia, el único que entregó su vida como rescate por todo es Jesús. Ahí no está diciendo que es el único que puede rogar. No, porque si leemos el versículo 1, 2 y 3, dice que otras personas pueden rogar. Escúchenlo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Mire, sí se puede rogar. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones, peticiones, acciones de gracia. Oraciones que son rogativas. Peticiones, que es lo que hacemos con la Virgen María, se puede hacer. Eso se puede hacer, ahí está. Se puede hacer peticiones, se puede hacer oraciones, eso se puede. Yo quisiera que usted, a través de la Biblia, que es la palabra, lámpara a pies a mis pasos, es la palabra. Quisiera por medio de la Biblia que usted me dijera, porque yo lo ignoro, porque como allá hay muchas cosas, misterios, la Virgen María, ¿dónde está? Según dice la Biblia, cuando una persona muere y ha hecho lo que Dios manda, va para el cielo, según dice la Biblia. Y Jesús vino a salvar a todos. Y para el cielo va el que Jesús salvó y que se dejó salvar. A mí me parece que sería una injusticia que Jesús salvara a todo el mundo menos a su madre. Me parece que fuera una injusticia. O yo no sé si usted, siendo Jesús, podría salvar a todos menos a su mamá. Me parece que no coordina, no concuerda. Ahora, si la Biblia dice que las personas que han muerto por servir a Dios están en el cielo, pues yo creo que María está en el cielo. Y está escrito en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Está escrito en Hebreos capítulo 12, versículo 22. 2. Está escrito en Lucas capítulo 16, versículo 19. 3. Voy a leerle la que usted quiera. Si quiere las 3, se las leemos a 3. Si no, le leo una y usted dice, bueno, la otra le digo de qué se trata y usted lo va. 6:9 Apocalipsis. 6:9 Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa. Las almas de los que ya estaban muertos. Entonces, si lo vio en el altar, en la presencia de Dios, ¿cómo es que los protestantes dicen que el alma muere con el cuerpo? ¿Y qué más? De las almas de los muertos por causa de la palabra de Dios. Habían muerto y las almas estaban en el cielo, la presencia de Dios. Sigue. Y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo. Si estaban muertas junto con el cuerpo, ¿cómo es que ahora claman en el cielo diciendo? ¿Cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están hablando desde el cielo a los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas. Esos son los santos. Se les dieron en el cielo vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía. Que descansen en paz, decimos nosotros cuando muere alguien, que descanse en paz. Apocalipsis lo dice. Un poco tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Los santos están en el cielo, tienen una vestidura blanca que por eso llaman santos, y están esperando hasta que muera el resto de gente, lo dice Apocalipsis.
Si usted quiere otra cita, Hebreos capítulo 12, versículo 22. En esos santos que tienen vestiduras blancas está la Virgen María. Nosotros lo creemos porque es la Madre de Dios, porque ella fue la primera cristiana, porque ella vivió el Evangelio, dice la Biblia, hágase en mí según tu palabra. Ella enseñó, hagan lo que Él les diga. Y la Biblia dice que Santa Isabel le dijo, dichosa tú porque has creído que se cumplirá todo lo que ha dicho el Señor. Ahora miren Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, El cielo. a la compañía de muchos millares de ángeles, Los ángeles están en el cielo. a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Los judíos antes de Cristo, que también Cristo salvó. Y sus nombres están escritos en el libro de la vida. a Dios, Dios también está en el cielo. Y ahora a ver, ¿con quién está Dios? Los ángeles, los primeros inscritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes más? el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí están con Dios en el cielo. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, si ahí están ellos, pues ahí también está María, porque ella fue la primera cristiana, la que encarnó todo el Evangelio y la que nos dio el Salvador, dio a luz al Salvador. Cuando usted y yo encarnamos la palabra y la llevamos a las demás, hacemos lo que hizo la Virgen María. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó. Entonces ella hizo ese trabajo, que el Verbo de Dios se encarnara en su vientre y que habitara entre nosotros. Y si la otra no se la leo, porque usted ya la conoce. Lucas 16, 19, el rico Pulón y el pobre Lázaro. Que el pobre Lázaro estaba junto al trono y el rico Pulón le decía, Señor, manda a Lázaro que moje el dedo en la lengua y me lo ponga, porque esta llama me atormenta. La otra pregunta que le tengo que hacer es referente a nosotros. Nosotros somos tripartitos, espíritu, alma, cuerpo, ¿verdad? Si no me equivoco. Ahora bien, tengo entendido de que cuando morimos, este cuerpo va al polvo, el espíritu vuelve a Dios, nuestra alma. En Hebreos 4:12, San Pablo dice, la palabra... Le pregunto esto sí, porque cuando morimos tenemos que esperar el juicio del trono, ¿verdad? Nuestra alma en ese momento queda dormida, va a un lugar específico. Apocalipsis 6:9, ya se lo leí. Sí. 6:9. Las almas, léalo, 6:9, las almas, no el espíritu, las almas. 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Las almas. Entonces, que están en el cementerio es mentira. Ahora, voy a tratar de mostrarle a usted qué significa alma y qué significa espíritu. San Pablo en Hebreos 4:12 le dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. O sea, San Pablo dice, donde se divide el alma y el espíritu, eso es algo así de chico, pero hasta allá llega la palabra de Dios, ¿sí? Tan profundo. ¿Y qué significa alma y espíritu? En el pueblo judío creía que el ser humano, y nosotros también lo creemos, que el ser humano está compuesto de dos partes. Una parte material y una parte espiritual. La parte material, que es el cuerpo, vive. Y dicen los judíos, gracias a la sangre. Si a usted le dejan desangrar, usted muere. Pero a esa sangre la llamaban ellos alma.
porque decía, el cuerpo tiene vida, y a la vida la llamaban alma. Pero luego muere el cuerpo, pero el espíritu queda vivo, entonces el espíritu también tiene alma. A la vida la llamaban alma. Entonces, cuando muere el cuerpo, muere lo material, pero quedó una parte espiritual, y esa parte espiritual no se ve. Esa parte espiritual no muere, sigue viva. No muere, no se ve. Y como no se ve, pero sigue viva, a la vida se le llama alma. Cuando decimos que una persona al morir el alma o el espíritu va al cielo, significa va al cielo un espíritu no muerto, un espíritu vivo. El alma es la vida del espíritu. Entonces va muy unido, o sea, no se puede separar alma y espíritu. Por eso Pablo dice, la palabra de Dios es tan penetrante y llega hasta donde se divide el alma y el espíritu. No se puede separar, porque el alma es la vida del espíritu. Para decir que el espíritu no muere como la carne, entonces la llama alma, para decir que ese espíritu está vivo. Pero hay algo que una pregunta que usted me hizo, que quedó en el aire y no la respondí, ya me recordé. Usted hablaba del templo y de la iglesia. El templo es una cosa y la iglesia es otra. Nosotros a veces llamamos al templo, lo llamamos iglesia. Como decir, iglesia significa congregación, donde se congregan los hijos de Dios. Pero yo no soy la iglesia. Iglesia significa congregación. Yo no soy una congregación, yo soy una persona. Y una sola persona no forma una congregación. Iglesia significa congregación. A diferencia de templo. Porque templo significa donde Dios habita. Entonces, Dios habita, nosotros somos templo. Yo soy templo de Dios, pero no soy la iglesia. Entonces, hay una diferencia entre la iglesia y el templo. Para los protestantes, iglesia y templo es lo mismo. No. La iglesia es una cosa y el templo es otra. Aun cuando al templo muchas veces se le llama iglesia, pero esa iglesia se le llama con I pequeña. Iglesia, no, la iglesia que fundó Cristo se llama con I grande, con I mayúscula, para diferenciar la una de la otra. Pero, según dice San Pablo, yo soy iglesia, pero yo no soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Y dice, usted la puede leer, ya lo leímos, fue en la otra enseñanza de 1 Corintios 12:12. Así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, así también es Cristo. A pesar de ser muchos, todos formamos un solo cuerpo, el de Cristo. Y ese cuerpo es la iglesia. Y dice Pablo, el cuerpo no lo forma un miembro, versículo 14, si lo tiene ahí, escúchelo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Otra vez. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, yo no puedo decir yo soy la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no es un miembro, sino muchos. Ahí está el error de las manos separadas. Porque a ellos no le importa lo que diga la Biblia. A ellos lo que le importa es lo que a ellos le enseñaron o refutar lo que dice la Iglesia Católica. Por eso le llama protestante, protestar. Ellos no tienen doctrina, ellos lo que hacen es protestar. Si la Iglesia Católica dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos formamos la Iglesia, y de protesto, no todos formamos la Iglesia, yo soy la Iglesia, pero no tienen fundamento bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice que yo soy la Iglesia. Eso no existe. Eso es invento de los protestantes, pero eso no existe. En la Biblia dice que yo soy parte de la Iglesia. Eso es otra cosa muy distinta. Si tiene otra pregunta, le respondemos. Si no, pues vamos a... No vamos a terminar toda la... Muy bien, un aplauso pues para el hermano. Muchas gracias, hermano. Que usted pague.
Una prueba más que el Padre Toro no pelea con los hermanos separados. Una prueba más que el Padre Toro le predica a los hermanos separados, con el corazón en la mano, como lo hacía Cristo, como lo hacía Pablo. Vamos a predicar el Evangelio. Ahora, yo sé que a esto le fastidia a mucha gente. Pero ¿qué hago? Si Dios me ha mandado a predicar, ¿qué hago, por favor? No puedo dejar de predicar. Quisiera pues darle la gracia al Padre, ¿cómo se llama el Padre? Wilfredo, porque me dio la oportunidad de compartir con todos ustedes. Darle la gracia a todos ustedes que hicieron el esfuerzo. Veo un río de gente. Yo no sé si grabó bien allá, a la parte de atrás, lo último allá, que lo graben allá. Un río de gente. Antes de terminar, porque vamos a terminar dándole gracias a Dios, ¿a usted le parece bien lo que yo estoy haciendo? Bueno, eso sí, puede ser de dos maneras: hipócritamente o realmente. Si es realmente, yo le voy a aconsejar, usted tiene que hoy, si usted no se ha suscrito, agarrar, buscar el teléfono, poner YouTube, Padre Luis Toro, y darle suscribirse. Eso significa sí, no hipócritamente. Si usted dice sí, pero no se suscribe, usted está diciendo que sí, pero hipócritamente. ¿Por qué? Porque si usted quiere apoyar esto, cuando usted se suscribe, YouTube, entonces, me hace propaganda a mi red, a otras personas que no la conocen. Y entonces YouTube no me cierra mi canal, sino me lo deja más facilidad para seguir trabajando, para seguir evangelizando. Pero si usted no me apoya, yo no puedo hacer, yo hago lo que yo puedo, yo predico y en nombre de Dios que se extienda. Pero cuando usted le da a suscribirse, usted está apoyando la obra que realizamos. Le da me gusta. Pero le voy a enseñar una tremendura. Usted llega a su casa, usted tiene hijos, ¿verdad? Cada hijo tiene su celular. Usted llega y le dice, hijo, préstame el celular un momentico. No me lo dé, búsqueme Padre Luis Toro un momentico aquí que estoy en YouTube, que estoy buscando una cosita del Padre Luis Toro. Lo hace que lo busque. Cuando lo buscó, usted agarra y le pone suscribirse. Cápteme esto. El día en que su hijo esté pasando por un momento difícil, a él le va a llegar un video, porque Dios actúa así, donde su hijo se pueda convertir o donde su hijo se pueda fortalecer. Y usted, sin darse cuenta, apoyó a su hijo. Y también apoyó el canal. Usted tiene muchos contactos. Compártalo con los contactos. A veces manda tonterías por ahí. No, compártalo con los contactos.